Fondo Canadá y Polea presentan Jalisco ante el cambio climático. Únete a la conversación sobre el cambio climático. Yo soy Pablo Montaño, estoy viviendo actualmente en Guadalajara y coordino una organización que se llama Conexiones Climáticas, la cual está dedicada a encontrar formas y estrategias para comunicar al respecto y alrededor de la crisis del clima. Yo creo que el papel de la sociedad civil es esencial, ¿no? para encontrar una verdadera respuesta a la crisis del clima. Y la forma en la que lo veo es que no hay incentivos políticos en este momento para implementar las medidas que se tienen que llevar a cabo. Es tan trascendental los cambios que tenemos que impulsar, es tan medular la transformación que tiene que vivir nuestra sociedad, que si no hay participación ciudadana impulsándola, no va a haber político, por más que conozca de la problemática, que su capital político le alcance para hacer esa transformación. Entonces, la única ruta es teniendo una sociedad civil que exige esos cambios. Si no tenemos una sociedad civil que esté involucrada, que esté exigiendo estas acciones por el clima, vamos a tener siempre las medidas parciales a las que estén dispuestos a arriesgarse en los representantes populares, los políticos y al mismo tiempo las empresas tampoco van a tener un incentivo para modificar la forma en la que están trabajando y la verdad es que a las empresas les mueve el beneficio económico, ¿no? Naturalmente, pues el negocio se trata de mantener la flota y de incrementar ganancias. Entonces, vamos a ver algunos cambios cosméticos, vamos a ver algunas cosas, pero los cambios sustanciales que tienen que ocurrir solo van a poder surgir desde una exigencia. En términos de participación en torno a la crisis del clima, creo que hay una conceptualización de la crisis que ha impedido que muchas personas logren asimilar de qué se trata la búsqueda de las soluciones, ¿no? O por qué tendría que ser algo que yo tendría que voltear a ver en mi día a día y que me tendría que estar motivando a tomar acciones, a presionar, a organizarme, sobre todo, ¿no? Y creo que tiene que ver con el hecho de que sentimos que es un problema, uno, que está muy lejano en términos espaciales y en términos temporales, ¿no? O sea, está ocurriendo en los polos, ¿no? Se está derritiendo el Ártico. Bueno, entonces está muy lejos. Va a ocurrirle a tus generaciones futuras, pues quizá a mis nietos, ¿no? O sea, lo siento como algo que no tengo que preocuparme hoy. Ambas cosas están muy equivocadas. Y al mismo tiempo, esto no es porque la población simplemente se desinformó por sí misma, ¿no? Sino que hay un trabajo deliberado de desinformar, ¿no? Hay un esfuerzo porque no entendamos la gravedad del conflicto. Ha habido momentos en los que hemos estado muy cerca de que se tomen decisiones drásticas para atender la crisis del clima, en los 80s concretamente, pero el cabildeo, el contubernio muchas veces de las empresas fósiles con autoridades ha llevado a retrasar la acción deliberadamente, ¿no? Y si volteamos a ver los distintos espacios donde se pueden tomar las decisiones, vamos a encontrar a quienes están provocando la crisis cuidando un status quo. No es que la población no quiera que haya cambios. ¿Por qué no llegan? ¿Por qué no suceden? No es una cuestión nada más de la población. Ahí es donde lo que sí le falta a la población es organización para obligar estos cambios, para forzar estas medidas que no están llegando. Yo creo que las metodologías de participación tienen que bajar a las esferas más inmediatas de la población. Cuando yo estoy participando en la creación de un modelo de política pública a nivel estatal, se empieza a volver difuso, ¿no? Porque al final de cuentas los estados son constructos. ¿A qué me refiero con esto? Planear, participar, opinar, proponer alrededor de cosas que están demasiado grandes para mi asimilación de mi realidad, ¿no? Pues siempre siempre va a ser un desincentivo. Sin embargo, bajar la discusión de las decisiones políticas y climáticas y a los entornos que yo comprendo, como puede ser la escuela de mi hija, como puede ser mi colonia, como puede ser mi municipio, mi barrio, ¿no? Ahí empiezo yo a tener mucho más control de lo que ocurre. Si las medidas, si los objetivos de esos diálogos no están trazados de cara a acciones concretas que reconocen la emergencia, siento que vamos a seguir perdiendo el tiempo. Así, entendiendo, el día de hoy se publicó un reporte, por ejemplo, la frontera de los 1.5 grados, esta cantidad de temperatura que incrementaríamos en el planeta que no debemos cruzar, al parecer ya está fuera de todos los modelos. Es decir, que no hay nada que podamos hacer en este momento, según este estudio, que nos limite el incremento de la temperatura, nada viable, pues, para no rebasar los 1.5 grados, lo cual, básicamente, este estudio lo que nos dice, estamos en graves problemas, ¿no? Si no estamos entendiendo y planteando una conversación
en esas métricas, cualquier otra conversación me resulta ya ociosa en este momento. Entonces, ¿cuáles serían? O sea, si la mesa no va a ser mesa de acciones urgentes frente al clima, ¿no? A implementarse en este periodo de tiempo, con esta cantidad de presupuesto ya asignado, con estos actores obligados a atender las recomendaciones a las conclusiones de esta mesa o a considerarlas o sea, de alguna manera llevarlas a cabo, ¿no? En el sentido de hacerlas viables o no, descartarlas, justificar por qué sí, por qué no. Si no es esa la conversación, es una pérdida de tiempo. Estamos jugando con nuestro presente, ya ni siquiera el futuro. Tenemos una ventana de oportunidad cada vez más pequeña, si no es que con lo que publicaron el día de hoy, que ya está cerrada, ¿no? Pero que de todas maneras hay mucho que hacer, ¿no? Y os urge hacerlo. Y si me plantean una propuesta para algo que va a tomarnos quizás 6 meses para llegar a un plan que quién sabe si se llega a implementar, o sea, ahí es donde siento que es mucho más útil lo que la ciudadanía puede hacer protestando, organizándose, articulando estrategias desde lo local de manera autogestiva, que lo que puede ocurrir en estos diálogos, donde pues, al final de cuentas lo que vimos es una pérdida del tiempo y un tiempo que se puede estar empleando en la organización, ¿no? Yo creo que es esencial que los jóvenes nos enojemos, ¿no? Por los retos que nos va a tocar lidiar, ¿no? Asumiendo que tus hijos tienen una alta probabilidad de ser refugiados climáticos por las decisiones que se están tomando hoy. Estamos una generación juvenil enojada, como estaban enojadas las sufragistas, como estaban enojados las personas que estaban peleando por los derechos civiles de las personas negras en Estados Unidos. Estamos una generación de gente que impulse esos cambios sociales que queremos ver. Si no estamos en esa tónica, las sufragistas no lograron sus cambios sentándose a mesas de diálogo. Fue una movilización y no fue de todas las mujeres, ojo, que no es una cuestión de 50+1. Hubo una masa lo suficientemente importante que algunos científicos sociales identifican alrededor del 3% de la población lo que se requiere para generar un punto de inflexión. Hubo una masa de mujeres que se organizaron, principalmente mujeres que se organizaron, que protestaron, que fueron incómodas, que retaron las estructuras del poder al punto donde fue insostenible el status quo. Ya no se podía sostener el voto únicamente para los varones. Lo mismo está ocurriendo acá. Estas decisiones políticas, empresariales, de cúpulas y que están permeadas en la generación de una estructura no van a cambiar ni siquiera con huracanes, ni siquiera con sequías, ni siquiera con poblaciones enteras que se quedan sin agua. ¿Por qué? Porque el interés va a seguir siendo proteger sus propios intereses y tenemos que volverles este esquema, este ambiente insostenible. De lo contrario, no van a llegar los cambios por más que nos sentemos a dialogar. Se tiene que empezar a entender estos en la conversación climática alrededor de los grupos vulnerables. Número uno, la intersección gigantesca que tiene, ¿no? Es decir, tu vulnerabilidad en el entorno social es una vulnerabilidad climática gigantesca en el momento de un desastre de clima extremo, es una vulnerabilidad gigantesca en la provisión de recursos, en la tolerancia a climas extremos, sean fríos, sean golpes de calor. Tenemos que empezar a legislar, tenemos que empezar a proponer, tenemos que empezar a organizarnos en torno a esto. Es verdaderamente vital para tanta gente, ¿no? ¿Por qué se ahogan más las mujeres en los escenarios de huracanes? Bueno, porque no quieren salir de sus casas, porque es probable que sufran violencia sexual en los albergues, porque tienen evacuación, una forma de evacuar un poblado mucho más lenta que un varón, porque ellas traen a los hijos, porque están cuidando que traigan alimento, porque se llevan las cosas esenciales. Al final, el clima y la crisis del clima se reduce a una cuestión de cuidados. Tenemos que reconfigurar nuestro sistema económico social de relaciones entre seres humanos y con la naturaleza, devolverlo a los cuidados. Los cuidados son la clave de lo que nos permitió ser sociedades, y la sociedad individualista, capitalista, nos ha hecho cada vez más egoístas y cada vez más ajenos a lo que el otro necesita. Hay varias cosas esenciales aquí que me gustaría sintetizar en 3 cosas, ¿no? Número uno es la respuesta a la crisis del clima siempre va a ser un umbral, no es respuesta sí o no. Es decir, debimos haber reaccionado hace 30 años, no lo hicimos. Debimos haber reaccionado hace 10, no lo hicimos. Deberíamos estar reaccionando ahorita, no lo estamos haciendo. Es decir, el hecho de que no hayamos reaccionado hace 30 años no nos autoriza a ya ni modo, ¿no? Ya asumámoslo, paguemos lo que nos costó. Así como no reaccionar ahorita no nos va a eximir de dejar de reaccionar en 5 años, ¿no? Es decir, la reacción tiene que llegar. La pregunta es, ¿qué tanto vamos a sacrificar y vamos a perder por nuestra inacción? Sí, podemos estar desanimados, podemos estar tristes, podemos estar dolidos por lo que se va a perder, por lo que se viene, pero sigue habiendo una razón y una necesidad de pelear.
Siempre va de luchar, de organizarnos, de vincularnos. Va a seguir habiendo una razón para hacerlo, ¿no? Eso es número uno. Número dos, y esta es una frase que me encanta de Rebecca Solnit, ¿no? Es: el futuro es oscuro, con una oscuridad tan de vientre como de tumba. El futuro es oscuro. No hay certezas en la oscuridad. No sabemos qué hay delante. Y eso viene para bien y para mal. Donde lo que hay delante depende enteramente de nosotros. La tercera es momento de asumir posiciones y posturas que se atreven a soñar cosas distintas, algunas veces mal llamadas radicales, ¿no? O sea, necesitamos esa imaginación radical, esa imaginación que rompe paradigmas, ¿no? Si no nos vamos a asumir en un plan de acción de respuesta climática que transforma, trastoca las cuestiones sociales, ¿no? Tengan por seguro que estamos perdiendo el tiempo. No nos sirven los popotes de bambú a esta altura. No nos sirven ni siquiera los autos eléctricos a esta altura. Nos sirve una transformación profunda de la forma en la que nos relacionamos entre nosotros y con el entorno. Y eso va por codificar todo de nuevo. Esa reconfiguración de la sociedad puede ser increíblemente atractiva. El pensar sociedades libres de carbono, no carbono neutral, que es una forma distinta de decir no hacer nada, sino libres de emisiones de CO2, pensar en economías solidarias, pensar en comercios de proximidad, pensar en estructuras de solidaridad y de cuidados, puede ser sumamente bonito. La conversión climática, aunque ahorita suena dramáticamente depresiva, no tiene por qué quedarse ahí. La conversación de la crisis del clima también debe ser una conversación provocadora para la imaginación y para la imaginación más atrevida, para la imaginación más viva, la imaginación que no se frena porque no es posible, porque no hay condiciones, porque no es económicamente rentable, etc. Lo que no es económicamente rentable es darle al traste al planeta. Entonces hay que estar abiertos a una conversación que nos va a retar de muchísimas maneras, pero que nos debe llevar a un mucho mejor puerto, ¿no? Jalisco fue uno de los espacios más productivos en términos alimentarios, ¿no? Jalisco ha sido un estado que ha sabido sustentarse en términos alimentarios. Tiene una tradición campesina muy fuerte. Muchos de los íconos y de las entidades que relacionamos con la mexicanidad vienen de este estado por su vinculación al campo, ¿no? Sin embargo, en los últimos años, Jalisco ha cedido a un canto de sirena de la agroindustria, ¿no? De unas décadas para acá. Ya ha estado cambiando, ha habido una sustitución y una mecanización de sus cultivos, donde abandona la milpa tradicional, donde abandona los cultivos de consumo ordinario, ¿no? A cambio de estas mercancías que se pretenden vender como alimentos, ¿no? Entiéndanse las berries, entiéndanse la caña de azúcar, destilados, ¿no? Bueno, lo que va para destilados como el agave o el aguacate. Esa transformación del campo de Jalisco, de ser un campo rico, de ser un campo con la tradición en sus semillas, se ha vuelto un campo maquila, donde cuando la agricultura debería ser una herramienta que nos ayuda a absorber dióxido de carbono, porque son plantas que consumen dióxido de carbono y lo secuestran en el suelo, se ha convertido en una actividad que genera emisiones al llenarla de plásticos, de agroquímicos, de cadenas de valor lejanísimas, donde nos enorgullecemos estúpidamente de estar mandando berries a Japón, ¿no? Cuando no tiene sentido, ¿no? Entonces, yo creo que Jalisco tiene una agenda urgente y crítica, porque su agua la está exportando, su agua la está, lo que está mandando en forma de berry, en forma de aguacate, es agua. Estás mandando el 70% de una berry es agua. Jalisco tiene la urgencia de despertar de ese hechizo, ¿no? Y reconocer que la riqueza y la solución a este problema y este conflicto climático la tiene ya en la gente que sabe y supo producir durante tanto tiempo. Y tiene un territorio muy rico para volverlo a hacer, ¿no? No está perdido lejos de... Pero tenemos que cuidar muchísimo en dónde se están poniendo las atenciones y los recursos en este momento. Espera nuestro siguiente episodio y síguenos en redes sociales @poleaac y con el hashtag Fondo Canadá MX. Esta publicación ha sido posible gracias al apoyo del Fondo Canadá para Iniciativas Locales.